buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Espacio Europa, aquí en Multicanal Radio. Tercer programa, tercera semana y 3 semanas que quedan para las elecciones del 9 de junio, domingo. Y menuda semana, porque como seguramente sepáis, esta semana, el día miércoles, el 15 de mayo, fue tiroteado el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, 5 tiros entre cabeza y abdomen, y a punto estuvo de morir. No solo es llamativo que hayan disparado a un primer ministro, sino que es importante saber quién es este hombre, porque no es un cualquiera. Robert Fico fue presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, es decir, lo mismo que ha sido Pedro Sánchez el semestre pasado, pues fue lo mismo durante el segundo semestre de 2016. Es el presidente del partido con el que se presenta y con el que está gobernando, que es Dirección de la Socialdemocracia, es decir, es socialista. Este hombre fue expulsado en octubre del año pasado por el Grupo Socialista Europeo, precisamente por su cercanía a las posiciones, por así decirlo, patriotas o anti-globalistas de Víctor Orbán. Dijo que no se podía tener a alguien con estas características en el partido y fue expulsado. Pero, claro, esto es solo, digamos, su carta de presentación pública. Lo que no quiere contarse, digamos, por lo que se le critica a este hombre, y seguramente si habéis visto los medios generalistas desde el miércoles pasado habréis alucinado, lo que se le critica es precisamente ese posicionamiento que lo califican de prorruso. Bueno, ¿qué es lo que ofrece este hombre? ¿Qué es lo que quiere? Robert Fico, recordemos que viene de un país de la antigua Unión Soviética, en donde, curiosamente, llama la atención, todos estos países de la órbita exsoviética son infinitamente más conservadores que todos aquellos que cayeron en la órbita occidental, es decir, los que estuvieron bajo el control de las potencias aliadas, principalmente Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Todo el eje de la Europa del Este es bastante más conservador. No sé si por la herencia soviética, que aunque fuera marxista en muchos aspectos era muy conservador, o bien quizás sea por haber sufrido una dictadura comunista. Ya sabéis la teoría del péndulo, cuando se viene de un lado se acaba radicalmente en el opuesto. Y eso en parte explica también lo que está pasando en España. Venimos de una dictadura conservadora y estamos yendo hacia una dictadura, si no estamos ya de lleno en ella, completamente progresista. En este caso, Robert Fico había saltado los titulares desde hace cosa de un año más o menos, y desde antes con la pandemia, porque a pesar de ser de lo que consideramos de izquierda socialista, para que veáis que no todo es blanco y negro, es una persona que se considera tradicionalista. En cuanto a la guerra de Ucrania, es una persona, porque no ha muerto, disculpad, que se posiciona a favor de un proceso de paz lo antes posible. Considera que la guerra de Ucrania es un conflicto que puede dañar enormemente el futuro de Europa y que las decisiones que se están tomando no favorecen en absoluto a la Unión Europea. Ha criticado las acciones de Israel en Gaza. Independientemente de la legitimidad que tiene Israel o no de la defensa, se le está criticando mucho precisamente por la actitud que tiene contra los palestinos. No solo es Fico, esto ya sabéis que es gran parte del mundo, y gran parte del mundo se está dividiendo entre aquellos que apoyan sin ningún pero a Israel y los que están criticando a Israel por su actuación después de los atentados del grupo Hamas de octubre. También, lo más reciente, es que ha sido uno de los grandes contrarios o grandes opositores a la firma del Tratado de Pandemias de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Este tratado, si no estáis al tanto, se está intentando aprobar desde la pandemia de COVID con el objetivo de homogeneizar la respuesta de los sistemas sanitarios y políticos ante posibles pandemias futuras. Bueno, no hace falta deciros que esas posibles pandemias futuras ya han sido advertidas por
personalidades como Bill Gates. No puedo decir más al respecto porque estos audios ya sabéis que son censurados enseguida, pero a buen entendedor, buenas palabras. Dentro de la guerra de Ucrania es uno de los que también se ha opuesto claramente a enviar más dinero a Zelensky. No es momento ahora para hablar de la guerra de Ucrania en sí, pero recientemente han salido publicados bastantes informes demostrando nuevamente hasta qué punto el régimen de Kiev es corrupto. Millones y millones y millones de las subvenciones económicas recibidas se habrían gastado en la construcción de defensas que nunca se han construido y que han parado o han acabado en empresas pantalla de las que nadie sabe su existencia. Os podéis imaginar lo que significa esto. Hay gente, no solo ucranianos, pero seguramente fuera del país, que se están forrando a manos llenas con nuestro dinero, con la excusa de la guerra de Ucrania y por desgracia, provocando la muerte de cientos de miles de ucranianos, no solo en el frente, sino también civiles. Es otro también de los grandes opositores a la inmigración masiva de Europa. Eso le hace muy próximo a las posturas de Orbán y por lo tanto enemigo de Bruselas. A pesar de ser socialista, es católico, y digo a pesar porque, bueno, ya sabéis que al menos en España una cosa y la otra es muy difícil de casar. Y luego también es cierto que ha luchado en contra de la obtención del Islam como religión oficial en Eslovaquia. Por todo esto, recibió 5 disparos. Y digo por todo esto porque por ahora solo sabemos que ha sido un hombre quien ha reconocido que le ha disparado por sus políticas. Lo que no sabemos es, y ni siquiera si llegaremos a saberlo, quién está detrás de este atentado. Porque desde luego no se produce en el mejor momento ni uno para uno ni para otro, ¿no? Y vamos a hacer un poco un ejercicio de imaginación. Vamos a pensar que es del lado de la OTAN, ¿no? Que ha sido mandado por alguien del mundo OTAN y por lo tanto Unión Europea, en fin, Occidente. Objetivos posibles, bueno, incendiar el avispero y provocar una respuesta quizá no muy pensada por parte de Rusia o incluso por parte de algunas potencias europeas que provocaran una serie de catastróficas desdichas en cascada que beneficiaran a lo que se quiere beneficiar. ¿Es imposible? No. Es una persona muy incómoda, en un contexto muy complicado, en donde cada vez hay más potencias llamando a la guerra, potencias, véase por detrás, empresas, pero también está levantando cada vez posiciones más incómodas de algunos que están diciendo, oiga, una cosa es ayudar a Ucrania y otra cosa es involucrar a toda Europa, incluso a la OTAN, en este conflicto con Rusia. Hay razones, pero también hay razones, si queremos verlo así, por ejemplo, por el lado de Rusia. Vamos a hacer, repito, que es un ejercicio de imaginación. Pongamos que tú precisamente atacas a esta persona o comandas su intento de asesinato, su asesinato, para precisamente que parezca que es del otro lado y por lo tanto también tener una justificación para aumentar más allá el conflicto. En este caso es igual que otros tantos que hemos visto, como el caso de Navalny, no tenía mucho sentido, porque no le interesa tener más problemas en la frontera de tu casa, que precisamente para eso en parte es la gran razón de la invasión rusa de Ucrania, el poner un freno y el hacer un vacío, una zona de seguridad en su frontera. Pero bueno, gracias a Dios, Fico no ha muerto, está en estado grave, pero no ha muerto. Y recordemos que es un primer ministro de Europa. Y ahora, lo siento, pero no logro recordar la última vez que fue, que existe o que digamos que fue, que hubo un intento de asesinato a un primer ministro. Me viene a la cabeza el de Aznar con ETA.
pero creo que desde entonces no ha habido otro tan claro como este. A Aznar se le intentó volar por los aires y a Fico se le ha metido 5 tiros. Claro, aquí volvemos a entrar nuevamente en la clásica dicotomía que hemos hablado de Europa, ¿no? Rápidamente, mensajes lacrimógenos, sentimentales de los grandes líderes de Europa. Esto no se puede permitir, esto, pero los dueños de los medios de comunicación generalistas, los dueños ya sabemos quiénes son y sabemos con quién están compinchados, lanzando mensajes entrecomillados como El País, que tuvo las santas gónadas de entrecomillar el intento de asesinato. La chapa que nos dio El País con el intento de asesinato, si es que eso era un intento, de Cristina Fernández de Kirchner, y se tienen las tragaderas de entrecomillar los 5 disparos, los 5 impactos en el cuerpo de Fico como si fuera un no intento de asesinato. Pero bueno, este es el grado de periodismo que tenemos en este país. Ya lo conocemos y no debería sorprendernos. Pero vamos a seguir con el repaso de noticias, es importante. Hoy ya sabéis que tenemos como invitada a Cristina Martín Jiménez, la reconocida escritora sobre temas que hoy se consideran conspiranoicos, pero que los documenta perfectamente. Hablaremos de Europa también y de la Agenda 2030, pero por eso es importante que no os perdáis nada de estos programas, que sepáis situarlos correctamente en su tiempo y espacio, porque las noticias, en este oficio del periodismo en el que algunos estamos, sirven para demostrar, como si fuera pulgarcito, ¿no?, las pequeñas piedecitas en el camino. Sirven para guiar a aquellas personas que están medianamente despiertas, o incluso que están perdidas, o que incluso rechazan todo esto. Sirven para despertar, porque hay un momento en que hacen clic la mente. Esto es inevitable. Así que es importante ver siempre las noticias de varios medios de comunicación con los ojos críticos. Bueno, pues resulta que también esta semana pasada, disculpad, saltó la alarma porque, había dicho Macron que quizá en algún momento la soberanía nuclear francesa pudiera pasar de manos a Bruselas. Bueno, pues rápidamente saltó Marine Le Pen respondiendo en una columna en Le Figaro, diciendo que esto era un claro ejemplo de lo que significaba la nueva Europa a la que nos quieren llevar. Que el hecho de que Francia pudiera compartir su soberanía nuclear, y por soberanía nuclear me refiero a su armamento nuclear, con Bruselas y por lo tanto con otros socios, significaba, digamos, de alguna manera la dilución de ese poder el poder militar, el hard power que tiene Francia, porque Francia es un país muy importante y tiene un ejército muy importante. Otra cosa es que lo hayan destrozado, pero el país en sí todavía sigue siendo fuerte. Marine Le Pen, con este mensaje, estaba aprovechando también para posicionarse como una líder de la anti-Europa a la que nos quieren llevar, porque vienen elecciones y suena como una de las candidatas más importantes, una de las figuras más importantes después de estas elecciones. El Frente Nacional, antiguo Frente Nacional, ahora Rassemblement Nacional, estaba en torno al 32% de intención de voto. El doble que el partido de Macron. Esto es importantísimo. Es cierto que luego, en las elecciones generales, como ya sabéis, siempre hay mano negra o hay magia y resulta que Macron siempre gana en la segunda vuelta. Porque, por desgracia, pues las segundas vueltas se concentra el voto y hace que votos que en principio quizá nunca jamás se fusionarían o se mezclarían, se acabe mezclando apoyando a uno, o más bien se acabe apoyando a uno en contra del otro. Porque generalmente en estas democracias en las que estamos no se vota a favor de alguien, sino que se vota en contra de alguien. En las europeas quizás sea ese voto que más democrático significa. La gente vota al que quiere votar. Siempre se ha tomado un poco a la ligera, diciendo, bueno, esto de Europa yo tiro ahí el voto, no hago el perrugazo, como decíamos
como se suele decir cuando se vota a Vox, ¿no? El perrugazo, porque la gente vota con ganas y vota al que cree, incluso aunque sea el partido más marginado y minoritario de todos, pero vota al que verdaderamente cree, con el que verdaderamente coincide. Pues Francia, con ese verdadero voto, 32% de intención de voto. Un tercio de los votantes en Francia está a favor de Marine Le Pen. O al partido de Marine Le Pen. Luego esto veremos si se traduce o no en las elecciones generales, que no tengan que venir, porque como también sabéis, Eric Zemmour tiene su partido Reconquista, aunque es cierto que las encuestas en principio no le daban incluso ni siquiera un escaño. A la líder que iba a ir era precisamente su sobrina, Marion Maréchal, perdón, Marine Le Pen, que, bueno, como ya sabéis, se salió del partido por desavenencias respecto al camino que había tomado. Marine Le Pen ha hecho un giro para el partido más presidenciable, muy lejos de lo que Jean-Marie Le Pen lo había creado en su momento. Y Marion, de alguna manera, representa ese sector conservador que conecta hasta cierto punto con los realistas franceses, ¿no? Con ese pasado monárquico, y representa ese conservadurismo social o sociológico que se ha perdido de alguna manera en el partido de Marine actual. Es cierto que ahora el Frente Nacional es presidenciable, pero ha perdido parte de ese conservadurismo, quizá para poder ser más blanqueado y poder ampliar un poco el espectro político. Otro que ha sido paseada también por algunos medios de comunicación, en este caso político. Político es el medio hegemónico por excelencia en Bruselas, en Europa. Es la Biblia, como siempre digo. Y se ha dedicado a blanquear recientemente, o digamos a pasear, que ya sabéis que es lo mismo, a Teresa Rivera, nuestra queridísima ministra de Transición Energética y Reto Demográfico, que para una cosa ni la otra, pues suena, aquí agarraos lo que os tengáis que agarrar, suena como posible comisaria de energía, perdón, comisaria verde, de políticas verdes de la Unión Europea. Ni más ni menos. Teresa Rivera, como posible comisaria, es decir, como posible mandamás de todas las políticas verdes de la Unión Europea y supuestamente encargada de llevar adelante el Green Deal, el pacto verde tan famoso y que tanto daño está haciendo a la economía europea. Pues Teresa Rivera no se ha dedicado más que a otra cosa que a atacar a von der Leyen, diciendo que esto de acercarse a la ultraderecha no puede permitirse y que es enormemente pernicioso para ella. Que el PP tiene que volver al redil, ojo al Partido Socialista explicando la realidad que no nos quiere mostrar otros, ¿no? El PP tiene que volver al redil, es decir, al ladito del Partido Socialista. Y tiene que apoyar la energía verde porque si no, Europa va camino al infierno. No es la única, no es la única. Porque otra eurodiputada del Partido Popular Español también ha dicho esta semana que por supuesto que van a pactar con el Partido Socialista. Que esto de pactar con la extrema derecha, nanay del Paraguay. Lo cual nos confirma que vuelven a ser dos caras de la misma moneda. Estadísticamente, en Europa PP y PSOE votan lo mismo al 80%. Teresa Rivera está llamando al PP a que vuelva al redil que tiene que estar, es decir, apoyado por la izquierda. Y gente incluso dentro del Partido Popular diciendo que esto de pactar con ECR, con ID, con la extrema derecha, que eso no hay, eso hay que dejarlo de lado. Hay que volver a la Europa hegemónica, PSOE, PP, partidos socialistas de cualquier país, con los partidos populares de cualquier país, y si eso, damos entrada a los liberales, que al fin y al cabo siempre son nuestra muleta. Más paseos. O más paseos que se iban a dar. Porque aquí le ha salido por la culeta a Pedro Sánchez el hecho de que Zelensky cancelara su visita a España. Esta semana
se ha reiniciado una ofensiva rusa por el noreste, atacando a Kharkov, una de las regiones, la segunda ciudad más importante del país, con cerca de 1 millón de habitantes, 1,5 millones, y vital para poder cerrar todo el dominio sobre el Donbass. Pues Zelensky ha cancelado su gira, en la que iba a estar en España y Portugal y otros países. Y a Pedro Sánchez se le ha fastidiado la foto, porque se le está criticando mucho por su falta de apoyo a Ucrania. Y ya sabéis que como España votó gestos, tiene gestos. Y a quien le encantan los gestos es a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez quería su foto con Zelensky, pero no ha podido ser, porque la guerra continúa y esto no ha hecho nada más que empezar. Lo que también es remarcable esta semana es el principio de acuerdo para el gobierno de Países Bajos, de lo que se ha conocido toda la vida como Holanda. El año pasado hubo elecciones y está todo en el aire. Está todo en el aire porque ganó Geert Wilders, el famoso, al contrario a la inmigración masiva, sobre todo islámica, y que es cuyo partido es miembro de ID, que es el partido más extremista en la derecha del grupo parlamentario. Y digo extremista, me refiero porque se posiciona en la extrema derecha si miramos el arco parlamentario, ¿no? De representación entre izquierda y derecha, ID es la más a la derecha. Pero, curioso, porque en principio, a pesar de llegar a ese acuerdo, todavía no hay acuerdo de quién sería primer ministro. Algunos medios especulan con que sería el candidato del Partido Laboralista, en este caso Ronald Plasterk, que aunque no hubiera ganado las elecciones ni mucho menos, está muy lejos de haberlas ganado, sería una especie de candidato de consenso. Y sí que es cierto que viendo los países como están, yo puedo entender quizá que Geert Wilders se plantee incluso no ser primer ministro con tal de que se lleven a cabo las políticas que él propuso o parte de las políticas que él propuso. Hasta ahora, según ha anunciado Geert Wilders, parte de lo acordado sería controlar la inmigración y pedir a la UE que evite o que se cancele la obligación de tomar a inmigrantes que vienen sin permisos laborales. Es decir, de alguna manera salirse por la tangente respecto al nuevo Tratado de Inmigración y Asilo. Que se apoye la energía nuclear y que se construyan nuevas centrales. Que se baje el impuesto a los carburantes. Que se baje el impuesto a la clase trabajadora. Que se aumente el gasto en salud. Que se bajen los gastos en la construcción, quitando requisitos medioambientales que lo único que hacen es retrasar y aumentar los costes. Que se permita subir la máxima velocidad en ciertas carreteras a 130. Y que se aumenten las penas de cárcel contra los terroristas y los criminales. Bien, como seguramente os habéis dado cuenta, nada de esto tiene... No veo la ultraderecha por ningún lugar. Veo mucho sentido común. Pero repito, como estamos, la ultraderecha, o el mejor dicho, el sentido común, es ultraderecha. Como estamos, hay que dar pasitos hacia un lado, no vaya a ser que la gente se escandalice. Como estamos, te tirotean a un primer ministro en Eslovaquia. Como estamos, nos venden a Teresa Rivera como comisaria. Y como estamos, por desgracia, muchas de las propuestas que muchos deseamos que se puedan llevar a cabo en las elecciones, a la hora de la verdad, se puede hacer, si eso, un 10, un 15%, en función obviamente de la cantidad de voto. Lo digo esto porque hay que evitar caer en ciertas críticas que lo único que hacen es desmoralizar. Y seguramente diréis, bueno, con las bofetadas de realismo que estás soltando en muchos de los programas, eres tú el que desanimas. Bueno, soy realista. Lo que no hago es vender humo. Con esto quiere decir que
se nos está vendiendo por parte de algunos partidos que se va a poder acabar con el sistema, que vamos a cambiar todo de la noche a la mañana. Y yo entiendo que la gente tiene ganas de esto, yo el primero. Pero no podemos criticar después cuando algunos partidos intentan llevar a cabo políticas pragmáticas, cambiando pocas cosas en lo que se puede. Y cuando digo pocas cosas, igual es simplemente una palabra en una legislación. Pero es que esa palabra, eliminarla de esa legislación, por ejemplo, significaría o significa que acabas de eliminar el aborto dentro de una legislación que iba enfocada a desarrollar el cultivo de lechugas en Extremadura. Igual os estáis riendo mientras estáis escuchando esto. Pero es que así funciona la Unión Europea. No tenéis ni idea de la pila de legislación que se mete así por detrás, como que no quiere la cosa, para que se igual eso, con una legislación en favor de cualquier cosa que os imaginéis que no tenga nada que ver con el aborto, pues meten el aborto. Porque lo meten como salud reproductiva en una enmienda hecha por el Partido Socialista a una ley propuesta por el ECR para, por ejemplo, reducir el coste de los carburantes. Pues esto funciona así. Y como esto es un enremedado que no sabe ni Dios lo que es muy importante estar con los pies en la tierra. Y no vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Seamos realistas. Hemos llegado aquí en 80, 90 años. España en 40. Vamos a tardar lo mismo, o el doble, o el triple en salir. Entonces, yo entiendo que la gente se desanime porque entre lo que se promete y lo que se hace hay una gran diferencia. Lo sé. Pero vamos a aplicar políticas de mínimos, como digo yo. La política de máximos, es cierto, motiva, lleva a la guerra, es heroica, ¿no? Lleva un poco a querer esos cambios de héroe, pero es importante también aceptar la política de mínimos. Que significa, hoy doy un pasito aquí, mañana doy un pasito acá. Y poco a poco quizás se pueden hacer algunos cambios. Porque está todo atado y muy bien atado. Atado y muy bien atado. Vamos con una pequeña pausa y nos vamos con la invitada de hoy. En un momento clave de la historia de España, entre la primavera del año 2003 y el fatídico 11 de marzo de 2004, todo cambió. ¿Quién podría haber hecho más para evitarlo? Descubre los secretos ocultos de este giro histórico en Quinta Estación Infierno. Una novela que te llevará al corazón de la intriga política y los misterios que marcaron una nación. Disponible ahora en Amazon, esta obra te invita a explorar los entresijos de un momento que cambió el destino de muchos. No te pierdas Quinta Estación Infierno. Disponible en formato digital y físico. Encuéntralo en Amazon hoy mismo. Una historia que desafía la realidad y te mantendrá al borde de tu asiento. Adquiere tu copia ahora. Quinta Estación Infierno. Disponible en Amazon. Si encuentras parecido con la realidad, déjate llevar por tu intuición. Quinta Estación Infierno. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y recorridos entre viñedos. Despiértate con la frescura del campo, explora los senderos que rodean la finca y sumérgete en la cultura vinícola toledana. A media hora de Toledo y del parque temático Puy du Fou. Haz de tu escapada algo extraordinario en Hacienda Villarta. Reserva hoy en www.fincavillarta.com y descubre la magia a tan solo un paso de Madrid. Reserva este espacio para eventos familiares, reuniones de amigos, empresa, negocios. Visita www.fincavillarta.com o llame al número de teléfono 91 344 1990.
Llama ahora para reservar tu experiencia única en Hacienda Villarta. Recuerda fincavillarta.com o 91 344 1990. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Bueno, estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy. Seguramente muchos la conozcáis. Es Cristina Martín Jiménez. Ella es doctora en periodismo y prolífica escritora. Posiblemente la persona más citada en lengua española respecto al Kurt Bilderberg, que si no habéis leído sus libros, pues ya estáis tardando. Y precisamente la he querido invitar aquí porque ha sacado uno muy recientemente de un tema que también muchos sabéis, que es la Agenda 2030. El libro se llama Agenda 2030, Libertad o Tiranía. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión en Espacio Europa. Gracias a ti por invitarme, Javier. Es un placer. Bueno, antes de preguntarte sobre actualidad, porque creo que hay mucho que te gustará analizar, háblanos sobre este libro, porque bueno, sale en un momento yo creo que perfecto y es algo que también has tratado en otros programas de televisión, llevas años hablando de ello, pero es una forma de acercar al gran público algo que mucha gente se pregunta, que ¿qué es esto de la Agenda 2030? Sí, efectivamente, creo que es un momento excelente después de una pandemia declarada por la OMS, una entidad supranacional, entrar de lleno con la máscara oculta de la Agenda 2030, porque la visible es preciosa, es muy bonita, ¿no? Acabar con la pobreza, educación universal, océanos limpios, pero que ¿quién la diseña? ¿Quién la promulga? ¿Quién la lanza? Pues lo que nos vamos a encontrar son a nuestros viejos amigos del Foro de Davos, del Club Bilderberg, vamos a encontrarnos con la CIA, vamos a encontrarnos con lo que yo llamo antropolíticos. Es un instrumento, la Agenda 2030 es un instrumento de guerra para la dominación mundial, para hacerse con todos los bienes de la Tierra, incluidos los seres humanos, a los que quieren convertir en tecnoesclavos con todas estas nuevas tecnologías de control y de vigilancia que están lanzando las Big Tech, y vemos que finalmente funciona como el anuncio de apocalipsis, una serie de apocalipsis, emergencias, como las llaman en Davos, o riesgos, que solamente tienen una solución, y es el establecimiento de un gobierno mundial. Esto es una vieja idea que llevan propagando desde la Segunda Guerra Mundial, y que además ya lo tienen diseñado, lo muestro en la página 292 del libro, así que, como te digo, son cuestiones muy, no solamente actuales, sino cotidianas, que todos tenemos que ver con los ojos del análisis y la investigación periodística. El subtítulo, por así decirlo, es Libertad o Tiranía. Creo que por lo que acabas de decir queda muy claro que es tiranía. Esto... Mucha gente lo confunde porque creo que confunden las palabras con los objetivos, ¿no? O los mensajes que se dan con los objetivos. ¿Cómo explicarías esta, si podemos así llamarlo, dicotomía en la que mucha gente cae, ¿no? Porque a veces por pensar Agenda 2030 en sí, cualquier objetivo, ¿no? Acabar con el hambre, por ejemplo. Eso es un mensaje positivo. Obviamente nadie puede estar en contra de eso. Pero lo que se esconde detrás o la intención realmente no tiene nada que ver con el mensaje en sí. Claro, porque si vemos, ¿no? Nos ponemos a investigar, me pongo a investigar en el libro y digo, ¿cómo van a acabar con el hambre? Y las soluciones que te dan, que ya son muy populares, es comer carne sintética, comer insectos, porque además el ganado está provocando el calentamiento global, están unidas, ¿no? Todos los puntos están unidos, son inseparables. Y después te vas a, por ejemplo, de nuevo sale Bill Gates, ¿no? Que se ha convertido en el gran
latifundista estadounidense, el gran propietario feudal de las tierras donde antes pertenecían a los pequeños y medianos agricultores, ganaderos. Entonces, lo que pretende la Agenda 2030 es una transferencia de la propiedad privada de estas pequeñas y medianas empresas a monopolios que van a jugar con nuestra hambre. Si de repente declaran que ha habido una sequía y que no se ha podido recoger la cosecha, pues acuérdate de la frase de Henry Kissinger: domina el hambre de las naciones y dominarás las naciones. Esto es muy peligroso porque estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta. El huevo de la energía, de la educación, de la alimentación, de la salud. Es un control totalitario, ¿no? Por eso yo digo desde hace ya muchos años que el nuevo totalitarismo es el globalismo. Así que cuidado con las bellas palabras porque ocultan estrategias bastante peligrosas para las familias, para las personas. Este totalitarismo global al que te refieres, quizá una de las particularidades más llamativas es su supuesto disfraz de amabilidad, ¿no? Tenemos muchos derechos, podemos disfrutar de muchas comodidades materiales, pero eso es lo que poco a poco de alguna manera también nos atrapa, ¿no? Porque te están vendiendo, es como el teléfono, todo el mundo sabe que te da muchas cosas buenas, pero el otro lado, el real, el por el que se inventó ese teléfono, es para tener un espía, que cada uno tenga una policía, digamos, en casa 24 horas, ¿no? Como periodista que eres y que llevas años trabajando en ello y has dado muchísimas conferencias y muchos libros al respecto, ¿dónde ves que el lector o el público hace clic? Alguien que te haya dicho, oye, esto no lo entendía y ahora por fin me ha hecho algo clic en la cabeza y lo veo más claro, ¿no? ¿Algún ejemplo que nos puedas poner de experiencias tuyas? Yo creo que ahora hay una conciencia de que vienen a por los niños y creo que es el punto que está causando mayor repulsa, ¿no? El punto de la Agenda 2030 que está causando mayor rechazo. Esa educación, ¿no?, universal, donde nos encontramos un documento lanzado desde la Organización Mundial de la Salud, que es el enfoque para orientaciones para la educación sexual de los europeos y que contiene un programa para sexualizar a los niños desde los 0 años. O sea, cuando se están formando mentalmente, empiezan a enseñarles a masturbarse, llevan a las escuelas, como hemos visto, a drag queens o a trans, a contarles historias que no son propias de la edad, ¿no? Está muy bien cuando sean adultos, que hagan lo que quieran, pero esos niños, ¿no? Y cuando los padres son conscientes de lo que está pasando con los niños en las escuelas, yo creo que esta es la palanca más potente para querer saber más acerca de la Agenda 2030. Has escrito otros libros como Los dueños del planeta, La verdad de la pandemia, Hacia la tercera guerra mundial, Perdidos, en este caso Kurt Bilderberg. Mucha gente nos critica que si nos llaman conspiranoicos, la gente del gorrito de papel de plata, pero como tú has documentado en tus libros, cuando vas a las fuentes, está todo ahí. Está todo, efectivamente. ¿Por qué la gente no, aunque se lo muestres, parece que no quiere o no puede entenderlo? Porque es que hay un programa, o sea, en el periodo de entreguerras, el sociólogo Laswell, que nosotros estudiamos en periodismo, porque empezaron a analizarlo, cómo reaccionaba el receptor ante determinados mensajes de la prensa, ¿no? Pues Laswell dijo que era muchísimo más barato, es mucho más barata la propaganda que las bombas. Después nos encontramos, después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra psicológica. El concepto de guerra psicológica que la da a conocer el presidente Eisenhower, ¿no? Pero que quien estaba al mando, al frente de esta comisión de guerra psicológica, era un antiguo agente de los servicios, de la Oficina de Servicios Secretos, que después se convierte en la CIA y que acaba al frente de un gran medio de comunicación como Time, ¿no? Estoy hablando del coronel Fred Jackson. Entonces ellos hablan de que van a hacer la guerra psicológica para ganar la Tercera Guerra Mundial sin disparar una sola bala. Para tú hacer la guerra psicológica, tú tienes que empezar a descomprimir las mentes desde la escuela. Por eso la Agenda 2030
han logrado meterla en la escuela. Desde la escuela, desde la cultura popular, lo que llamamos en la academia las industrias culturales, las series de televisión, la moda, las discográficas, letras de canciones, cantantes, todo, ¿no? Todo lo que es la cultura pop, la cultura de la calle. Y después, obviamente, los medios de comunicación, que si te vas al accionariado, los grandes medios de comunicación pertenecen a fondos de inversión, a la banca, a corporaciones que nada tienen que ver con lo que es el mundo de la comunicación y del periodismo. Entonces estamos sometidos, y ser conscientes, nacemos como el show de Truman. Esa película para mí es maravillosa para comprenderlo. Naces en el show de Truman, en un psicoescenario donde reciben los mismos mensajes por distintos medios, con apariencia de pluralidad, que obviamente no existe, con apariencia de objetividad, que obviamente no existe. Entonces, a ti te van lavando el cerebro desde pequeño. De manera que cuando aparecemos tú y yo contando, oiga, que yo he investigado y esto no es... Claro, el receptor siente un rechazo hacia ti. Tú eres el extraño. Tú eres el elemento que se mete en su mundo en el que él está cómodo porque lo han estado envenenando, intoxicando desde pequeño. Y esa es la reacción primera. Pero poco a poco hay algunos que se van dando cuenta, ¿no? Fíjate que volvemos otra vez a la referencia de la pandemia. La pandemia provocó que muchas personas que estaban encerradas en su casa recibiendo imágenes y comenzaran a pensar qué estaba pasando detrás de todo este montaje. Cuando alguien se para a pensar, porque lo que quieren es que no pensemos, Javier, no pensemos. Y los medios que nos están dando, la educación que nos están dando, está toda enfocada para que el ser humano no piense, para convertirlo en un esclavo. Pero poco a poco, ante los hechos, como los hechos son muy... Son los que son, no hay más. Muy tozudos, efectivamente. Como esta guerra, al ser un totalitarismo, ¿no? Todo este diseño, al ser un totalitarismo, va contra los ganaderos. Estamos escuchando a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores diciendo, oiga, que lo que se está cometiendo con nosotros es injusticia, que nosotros entendemos el campo mejor que los burócratas de Europa, que la PAC nos está perjudicando y nosotros no estamos haciendo daño a la tierra, que nos están criminalizando en los libros escolares cuando les hablan de la Agenda 2030 del cambio climático. Como están atacando a tantos sectores a la vez, pues hay mucha gente que está diciendo, no, lo que me estás contando no es verdad. Y entonces por eso que contraatacan, llamando a todo el mundo desinformador, llamando a todo el mundo fascista, llamando a todo el mundo conspiranoica, salen leyes para la desinformación, salen los fact-checkers, que para mí es una intromisión absoluta a la profesión periodística, y no hay ningún periodista, no hay ningún catedrático que esté denunciando a los fact-checkers, que vienen también de Estados Unidos, de estas grandes corporaciones multisectoriales, ¿no? Que están en muchos sectores productivos. Entonces vemos que sí, hay tiranía, pero que donde hay tiranía también hay rebelión, y que la gente está empezando a cansarse y a decir no. Eso último es lo que te quería preguntar. Da la sensación de que en general, en líneas generales, por supuesto, sigue habiendo una gran desproporción respecto a despiertos dormidos, si los queremos llamar así, pero parece ser que lo ocurrido, me puedo mojar incluso hasta 2001, ¿no? De lo que ocurrió con las Torres Gemelas en adelante, lo que hemos vivido en los últimos 20 años, ha despertado muchas conciencias. Quizá no hasta el punto, obviamente, de entender el panorama general, pero sí de perder o de que ese pequeño hilo de conexión entre el poder y los sometidos se haya roto. Una de las naciones, una de las regiones que quizá esté aún más controlada, y eso me sorprende, es Europa. O da la sensación de que es Europa porque quizás sea la más tecnologizada, ¿no? Junto a Estados Unidos o Norteamérica. ¿Esto es casualidad? Que precisamente los países más desarrollados, que supuestamente son los que tendríamos que tener más libertad y más acceso al conocimiento, sean los que quizá estén con el cerebro más lavado? No es casualidad, porque cuando yo estudio, tú sabes que yo empecé a estudiar el poder a través del Club Bilderberg, hice mi tesis doctoral pionera en la academia sobre el Club Bilderberg de estructura crítica, y empiezo a investigar aún más profundamente acerca de la Unión Europea, y ya había escrito algunos libros en los que tenía información, como Los amos del mundo están al acecho, Los planes del Club Bilderberg para Europa, en el que
hay documentación suficiente para demostrar que la Unión Europea es una creación de las grandes corporaciones del establishment estadounidense. O sea, hoy la Unión Europea, que es distinto de Europa, es la gran colonia. La gran colonia. Entonces vemos cómo ellos van colocando a sus pupilos, Mark Rutte en Holanda, que ha estado 13 años, Pedro Sánchez en España, al que invitaron a Bilderberg en el 2015, Macron... Que va camino también de los 13. También Macron, que en Francia, y entonces vemos cómo en realidad las políticas que se dictan en la Unión Europea, muchos de sus cargos y de sus estructuras, como la Comisión Europea, el Consejo Europeo, no son elegidos por el pueblo, son elegidos entre ellos, son peones de estas grandes empresas, pues vemos que realmente obedecen órdenes de Estados Unidos. Y ahí los hemos visto a todos durante la llamada guerra de Ucrania, todos a lo que decía Biden. Y hemos visto cómo han paseado al títere de las grandes corporaciones estadounidenses, a Zelensky, por todos los parlamentos occidentales, y todos les han aplaudido. Ha habido muy pocos parlamentarios, hay algunos parlamentarios que han hecho alguna crítica, pero todos a lo que diga el gran emperador, el gran César estadounidense. Entonces, claro, cuando yo estudio Bilderberg y veo cómo con documentos pertenecientes a las actas de las reuniones, donde van hablando en esos encuentros acerca de los países que iban a invitar para la ampliación, acerca de que van a revitalizar la OTAN, acerca del plan Marshall también, antes que Bilderberg, pero que es la manera que tienen de entrar en Estados Unidos. Cuando yo leo a Kissinger que dice, sí, venderle nuestros productos, nuestros coches, nuestras lavadoras, nuestras televisiones, pero venderle también nuestra cultura, nuestros medios de comunicación, venderles nuestras películas. Y ahora entiendo por qué todo el mercado audiovisual europeo está colapsado por películas estadounidenses y no vemos ninguna película rusa, porque Rusia, antes la URSS, fue una de las excusas por la que se crea Bilderberg, por la que se crea la Unión Europea, como muro de contención para separar a la URSS, ahora Rusia, de Europa, para que así tuviesen el campo libre absolutamente los estadounidenses y conquistar Europa. La Unión Europea es una colonia estadounidense, económica y culturalmente. Esto que dices es interesante, seguramente muchos de los oyentes no lo sepan, pero en España al menos, el 70% de las películas por contrato tienen que ser norteamericanas. Es decir, los cines están obligados a emitir un 70% de películas del total de Estados Unidos, de Hollywood en este caso. Y eso, como tú bien dices, eso se traduce en una dominación cultural, por lo tanto, la introducción de una forma de pensamiento concreto, una forma de ver el mundo concreto. Efectivamente. Yo aquí, desde que estoy aquí en Bruselas, pues obviamente esto lo veo más y no sé muy bien hacia dónde vamos a ir, ¿no? Porque sí, hay gente que quizá con un mensaje muy positivo dice estamos ganando, esto se cierra, la gente está despertando, vamos a poder cambiar las cosas. No es por ser negativo, pero aquí parece, a nivel político, que aunque es cierto que hay gente que dentro es disidente, pero tiene muy poca fuerza para poder soplar en viento contrario, todo parece que es un gran leviatán que lentamente va dando pasos hacia un sitio muy concreto, que es lo que tú has comentado al principio de la entrevista, que es un tecnofeudalismo, ¿no? Una especie de feudalismo medieval, pero completamente tecnologizado. ¿Esto crees que es así? Y luego otra pregunta, que es muy difícil, pero ¿de verdad hay una solución a esto? ¿O dentro de lo que estamos viendo tenemos que contentarnos con tener ciertos ámbitos de libertad en nuestra vida privada? La pregunta es muy compleja, Javier, es muy compleja. Obviamente, por una parte, a nivel social vamos hacia un tecnofeudalismo, por lo tanto, una tecnoesclavitud. Eso es lo que pretenden implementar. Sin embargo, yo veo muchas rebeliones. Yo creo que les está resultando muy difícil. Ya lo querían haber conseguido con la pandemia, con las APP de localización, les falló absolutamente todo. Después Meta
cayó en picado en la bolsa porque con su metaverso pretendía implementar toda esa tecnología y tuvo una pérdida bestial. Los coches eléctricos también, que también tienen su chip de vigilancia para ver a dónde te mueves, dónde te dejas de mover, tu huella de carbono, si te pasa gastando más de la cuenta te van a castigar. Ahora está el dinero digital y yo veo que hay una gran rebelión contra toda esa tecnoesclavitud a nivel social. Y por otro lado, a nivel geopolítico, creo que hacia donde quieren llevarnos a toda Europa es a la guerra, sin ninguna duda. O sea, es destruir para construir mejor. El lema del gran reinicio de Davos es construir mejor. Y para construir mejor, exactamente, para construir mejor tú tienes que destruir, ¿no? Tú quieres un nuevo orden mundial, donde tú tengas el control de la política a nivel mundial, de la economía, de la sociedad, de la alimentación, de las energías, y cada vez suenan más potentes los tambores de guerra en Europa, ¿no? Ahora hemos visto que están desarrollando un nuevo Maidán en Georgia. Estamos viendo cómo efectivamente un nuevo Maidán dentro de la revolución de colores, porque el Parlamento mayoritariamente, o sea, 80 diputados contra 30, había aprobado una ley contra la injerencia extranjera. Contra la injerencia extranjera es contra todo lo que estamos hablando, contra la Agenda 2030, contra Bilderberg, contra las leyes de inmigración impuestas desde Bruselas, contra las leyes de Estados Unidos, contra los movimientos LGTBI, contra las ONGs que funcionan como pantallas de la CIA. Entonces, estas leyes que existen en Estados Unidos y que existen en todas las naciones soberanas, pues a Georgia se le prohíbe. Así que revolución en las calles y veremos a ver cómo acaba, ¿no? Después tenemos el atentado en Checoslovaquia contra Robert Fico, ¿no? Efectivamente, también por lo mismo, porque ha criticado el tratado de pandemia, porque ha criticado los supuestos movimientos LGTBI, todas estas cuestiones. Ya no se conforman con ridiculizarlo, con insultarlo, sino que directamente intentan matarlo. No sé si te acuerdas tú de una entrevista que concede George Soros, creo que era New York Times, que yo la he estado buscando después y no la he encontrado, donde él cuando antes o después de que Trump ganase las elecciones, la primera vez que se presentó, él decía que quería matarlo, pero literalmente en un periódico. Esto que debe ser algo escandaloso, esto pasó desapercibido porque era Trump, ¿no? Entonces, como Trump no viene del establishment, no es un niño pijo, no es un niño bien y no es un niño manejable, no es un títere, pues entonces hay que quitárselo del medio por todas partes. Y después estábamos viendo el gran salto como actor político que ha dado la OTAN desde la guerra de Ucrania, cuando ya en los 90, en la reunión de 1991, hablaron en Bilderberg de que había que buscarle una nueva función a la OTAN, porque si ya había caído el Pacto de Varsovia y ya se había desmoronado la URSS, ¿qué sentido tenía la OTAN? Entonces vemos también cómo en muchos países de Europa pues está lanzando los debates de si tienen que volver la ley, la mili obligatoria, el servicio militar obligatorio, como hace 3 días se publicaba en ABC que una nueva ley militar, pues que iban a ir los niños a la guerra entre 19 y 25 años, los primeros reclutados. Aquí vemos un ambiente de guerra y que la gente se apunta muy a la ligera a sacarse una banderita pro-Ucrania, una banderita pro-rusa o pro-Palestina o pro-Israel sin tener conocimiento de lo que se está cociendo en el fondo. Y en el fondo es que los hijos de los europeos, no el de von der Leyen, que se reía, ¿recuerdas esa entrevista que eso dijo, ninguno de mis hijos, si tiene 7, van a ir a la guerra. Exactamente, los hijos de los europeos son los que van a morir en el campo de batalla, pero no por la libertad y la democracia y toda esta propaganda, ¿no?, que le vendieron a los ucranianos, sino que van a morir porque BlackRock se haga, que es el gran fondo del establishment estadounidense, junto con Vanguard, State Street, Geode Capital, JP Morgan, se haga con las riquezas de toda Europa, pero ya, y destruya las naciones, y destruya los estados, y lo destruya todo para ellos. Entonces vamos a pensar un poquito qué puede haber detrás de todo lo que está pasando y no nos apuntemos a las modas que nos presentan la televisión o a las tendencias tan a la ligera, porque, insisto,
la sangre que se va a derramar va a ser la de los jóvenes europeos. Así es. Para que el espectador, con esto terminamos, para que sepa, Larry Fink, el dueño de BlackRock, firmó, no fue a Ucrania a firmarlo, sino que fue el presidente Zelensky a Estados Unidos a firmarlo. Y fue cuando se puso un chaqué, por primera vez, que va siempre de militar, se puso un chaqué para ver a Larry Fink, firmó la reconstrucción de Ucrania al inicio de la guerra con este fondo de inversión. Eso ya hablaremos de BlackRock en otro programa y estaremos la reconstrucción, Javier, y la reconstrucción y la gobernanza, que ellos le llaman al gobierno mundial, le llaman a la gobernanza. Sí, claro, el que pone dinero es el que manda. Efectivamente, así es. Como siempre mandó botín en España, por mucho que tuviéramos presidentes. Que por cierto, su hija es miembro del comité directivo de Bilderberg, que viene a España el 30 de mayo, así que vamos a tener aquí a todos estos grandes lumbreras, estos grandes financieros que nos provocan toda la polarización social, que destruyen las familias, que destruyen a los jóvenes, que implementan la Agenda 2030, que quitan y ponen presidentes. Así que a ver si vamos todos los europeos a recibirles a Madrid, al Hotel Mirastierra, del 30 de mayo al 2 de junio. Ahí queda dicho la invitación de Cristina. Recordar antes de despedirnos su último libro, Agenda 2030, Libertad o Tiranía, que ya podéis encontrar en cualquier librería. Cristina, un placer como siempre, muchísimas gracias y mucha suerte con este libro, pero que seguro que no te hará falta como con los otros. Un abrazo, Javier. Gracias. Hasta pronto. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. A partir del 1 de abril, Castellón Confidencial amplía su horario cada día en Multicanal Radio. Una realidad política, social y económica que nos ocultan, que no aparece en los grandes medios de radio ni en televisión. Esa información confidencial es la clave para entender nuestro futuro y saber interpretar la actualidad. Desde el 1 de abril, cada día de 10 a 12 de la mañana, la descubrimos en Castellón Confidencial. Ahora con 2 horas de programa solo en Multicanal Radio. Súmate a la resistencia con Albert Castillón. Bueno, pues ya se nos acaba Espacio Europa por hoy, Espacio Europa 3. Con esta magnífica entrevista a Cristina Martín Jiménez, buenísima autora, buenísima escritora, buenísima periodista y además buenísima persona. La conozco desde hace tiempo y da gusto estar con ella. No perdáis la oportunidad de comprar su libro. Pensad nuevamente lo que ha dicho, es importante, lo hablamos aquí también muchas veces, ver más allá de lo que se nos cuenta, porque nada tiene que ver el mensaje que se lanza con la verdadera intención que esconde detrás de ese mensaje. Os dejo con esta reflexión. Nos vemos la semana que viene, aquí en Espacio Europa, en Multicanal Radio. Hasta pronto.